Estamos en comunicación con Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma. Es este espacio gremial, político, que viene realizando un trabajo desde hace muchísimos años. Y en este caso, hablar particularmente con Claudia Baigorria sobre esta reciente jornada de lucha nacional. Es un contexto complejo el que vive la República Argentina, el que vive Sudamérica, atravesado por muchísimos conflictos económicos, sociales, políticos, y por eso es interesante reflexionar. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Un gusto, un placer siempre conversar con vos. Bueno, el gusto es nuestro, Claudia. Comentanos acerca de esta jornada. Bueno, fue una jornada muy importante, muy importante, porque evidentemente hay un malestar social muy creciente que para nosotras y nosotros que venimos militando hace tantísimos años en contra de las políticas dependientes de los organismos multilaterales de crédito, esta convalidación que hizo el Parlamento argentino de la deuda ilegítima y fraudulenta contraída por el anterior gobierno de Mauricio Macri y que termina, como dije, legalizando y legitimando el Congreso de la Nación, a espaldas de lo que nosotros consideramos es la voluntad del pueblo, ¿no? Nosotros decimos, no somos deudores, no contrajimos esta deuda, decimos que fue una estafa, porque consta incluso en lo que ha sido los tramos de investigación, los poquitos tramos de investigación, porque la comisión bicameral que se conformó en el Senado está en mora todavía para convocar a los distintos actores, pero sí sabido es que de cada $100 que prestaron a nuestro país, 89 se jugaron en negocios financieros, se jugaron en timba de los amigos del gobierno de entonces, ¿no? Pero, y además está a la vista, no hubo obras, no hubo escuelas, no hubo hospitales, quedó la economía devastada, destruida, heredamos más de 50% también de inflación y seguimos con inflación sostenida que este gobierno no ha logrado tampoco controlar ni reducir, con un traslado a precios que es obsceno, con una acumulación de riquezas en los formadores de precios, con el monopolio de las grandes cadenas que ya conocemos, son 3 o 8 firmas las que acumulan y han concentrado más de 180% de ganancias en este periodo, con un traslado a precios que ha sido superior al 70%. Entonces, bueno, la consigna nuestra fue fuera el Fondo Monetario Internacional de la Argentina, que paguen la deuda quienes la jugaron. Esa es nuestra consigna. También decimos las deudas se pagan, las estafas no. Por eso es que argumentamos que esto fue una estafa, que hubo una connivencia y una complicidad con el gobierno de entonces. También esto está en investigación en el Parlamento y en distintas auditorías. Nos hemos presentado como querellantes también en la justicia, junto con un numeroso arco, un numeroso espectro, que somos quienes venimos denunciando, junto con Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortines. La justicia hizo lugar a esta presentación, incluso habilitó para que puedan intervenir distintos ciudadanos y ciudadanas y que no sea solamente esta presentación que se hizo con un conglomerado de más de 150 firmas con representaciones legítimas desde nuestro secretario general Ricardo Peidro, también Hugo Godoy, yo estuve también como secretaria adjunta de la Central y así todos los militantes sociales de derechos humanos, políticos, intelectuales. Entonces, bueno, vamos a seguir a fondo con esto. En el mientras tanto sabemos que estamos pagando y sabemos que la estamos pagando nosotros y nosotras, porque otro de los reclamos que apareció en el mismo lugar de fuera del Fondo Monetario es que queremos salarios por arriba de la inflación, es que queremos jubilaciones por arriba de la inflación, planes sociales también que le puedan ganar a la inflación, porque con la miserabilidad que cobran no se le puede dar de comer a los hijos y a las hijas, y esto es un crimen, seguimos sosteniendo, el hambre es un crimen en la Argentina. Sin embargo, con un nivel de crecimiento económico de nuestro país como hacía tiempo que no ocurría, esto también hay que mencionarlo, es real lo que habla el ministro de Economía cuando habla del crecimiento sostenido, de las variables macroeconómicas, de que bajó la desocupación. Ahora, sin embargo, tenemos el 50% de la población en situación de pobreza, cada vez más trabajadores y trabajadoras formales, también con salarios en línea de pobreza, se generaron nuevas fuentes de trabajo, pero siguen
siendo también modelos de contratación bastante precarios, y a esto vino también el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A monitorear cómo es la nueva generación de fuentes de empleo, y por supuesto que van a seguir presionando, y ya se está anunciando el tema, como todas las veces que ha estado el fondo dentro de nuestras políticas. Reforma previsional, reforma laboral, es lo que empiezan a sonar los agitadores, los voceros, que están en todos los canales, junto con los empresarios, y que bueno, se habla de la pobreza, se habla de las reformas, se habla de lo que generamos de inflación los trabajadores y trabajadoras, no se habla de la riqueza, no se habla de los dueños de la riqueza, no se habla de la concentración de la riqueza, ni se habla tampoco de políticas activas para controlar los precios, que ya es imposible. Se haga lo que se haga, se otorgue lo que se otorgue. Ahora al mediodía se decía que iba a hablar el presidente también para anunciar ya nuevo decreto de modificación del mínimo no imponible de ganancias. Ahora, tema. Claudia, sí. Sí, es un tema muy importante, el tema de ganancias para el sector formal, sí, por lo menos. Formal, exacto. Que es un sector cada vez más chico, ¿no? Que se va achicando. Y a propósito de esto, de lo que mencionabas de la generación de trabajo, no es menos cierto que el grueso del empleo que se va generando en la Argentina, en esta Argentina, por lo menos en las últimas décadas, es un trabajo vinculado a servicios. Si uno pasa el peine, uno se da cuenta que lo que falta en Argentina son planes industriales para mejorar la productividad en el buen sentido, ¿no? Porque, por supuesto, la productividad puede ser leída en los términos de Pagani, del gran capital transnacional, o puede ser vista la productividad de una economía más sana desde un sentido colectivo, ¿no? Un sentido amplio, un sentido democrático. Y esto me parece que es lo que está faltando también a la agenda, Claudia. Sí, está faltando, no es que esté faltando en la agenda, está en la agenda. Lo que no hay es la voluntad política, la decisión política, con el apoyo popular que esto tendría, con el apoyo popular que esto tendría. Sin embargo, como se piensa que puede llegar a tocar determinados intereses, a quienes les conviene que siga siendo chiquito, que siga siendo manejado por poquitos, que si son de afuera mejor, que si son transnacionales mejor, entonces se deja un remanente que es además muy mezquino, porque nuestra Argentina tiene posibilidades de generación de trabajo genuino a partir de los recursos que tenemos y con la demanda que hay a nivel planetario también de lo que sea alimentos y combustibles. Si hubiera la decisión política en este gobierno que se suponía que subía para otra cosa, se podrían generar montones de fuentes genuinas. Nosotros hemos presentado proyectos de todo tipo, desde la explotación del litio, que puede estar en debate, pero desde la explotación soberana del litio en nuestro país se ha presentado en universidades, con gobernadores de la región del NOA, hasta el tema de la reactivación de astilleros también, astilleros Río Santiago, hasta lo que es el tema de la mal llamada hidrovía, pero lo que sería para nosotros la continuidad de la construcción del canal Magdalena, pero también recuperando una flota propia. Todo esto que tiene que ver con soberanía, y es patria sí, colonia no, esto es intención y está en debate, y entonces no es que no esté en agenda, sobra la agenda. Lo que hay es una decisión política de seguir manteniendo este rumbo, y nosotros decimos humildemente, este rumbo es equivocado, es errado, porque nos sigue llevando a un endeudamiento para sostener el pago del endeudamiento, y es una cadena muy, muy perversa, un círculo muy perverso, y volvemos a lo que toda la vida hemos estado cuestionando, y dejamos endeudados a nuestros hijos y a nuestras hijas sin posibilidad de estudio, porque además la educación también, hay que decirle, en lo que fue la pandemia, quedó cada vez más también dependiente de las grandes empresas de telecomunicaciones, con todo lo que nos ayudó la virtualidad para sostener el vínculo pedagógico con los pibes y las pibas, pero esto también generó una concentración que es monstruosa. Entonces se dejó de invertir en obra en las universidades públicas, por ejemplo, para invertir en aulas virtuales, para invertir en herramientas tecnológicas, que es como dijeron alguna vez los rectores, ¿no? Esta virtualidad vino para quedarse.
Nosotros decimos, bueno, puede ser un apoyo, puede ser, pero hay que rediscutir. Todo tiene que ver también con un modelo de mercantilización y de privatización progresiva de lo que es la educación, que para nosotros es un derecho social elemental. Ahora, Claudia, fíjate qué paradoja, es por supuesto que uno siente preocupación de distintos actores por la situación de Argentina, el 60% de los chicos en la pobreza, es un insulto realmente, es algo muy duro que nos toca afrontar y vivir a los argentinos, pero digo, no deja de ser un momento a nivel mundial con su complejidad, hay guerras, hay cambio climático, salimos de a poco de la pandemia, pero no deja de ser un momento de oportunidades para la República Argentina, para Sudamérica, en el buen sentido, ¿no? Nos falta ahí tener la decisión política de aprovechar esas oportunidades. Recientemente se hizo un censo, Argentina realmente tiene una población escasa para el nivel de territorio si uno lo compara con otros países a nivel mundial. Hay posibilidades de salir y de salir rápido si se tuviera la decisión política. Sí, nosotros vemos con algún grado de optimismo también, ¿no? Porque si no, una no seguiría militando. O sea, militar con derrotismo no tendría sentido, sería argumentar en favor de nuestra propia torpeza. Además, Jauretche siempre decía, nos quieren tristes porque para vernos vencidos y para vernos derrotados, y nada bueno se puede hacer desde la tristeza. Por eso ahí era Benedetti quien mencionaba siempre esto de defender la alegría como una trinchera, ¿no? Nosotros somos defensores de esas trincheras también. Ahora, hay una realidad que duele muchísimo, y duele muchísimo sobre los demás abajo, por supuesto. Y esto es lo que desvela, pero también es lo que convoca, Y en esto, a nosotros y nosotras, no digo que nos sorprendió gratamente la movilización del martes, pero sí desbordó nuestras expectativas, que eran normales porque se sabe que hay una tensión muy grande, incluso hay una tensión en el propio frente de gobierno, una tensión en cuanto a, no sé si a modelos, porque todos hablamos dentro del capitalismo, que hoy por hoy pareciera que de donde no podemos salir a nivel planetario, excepto mojones muy chiquititos, ¿no? Pero bueno, de pronto se ven corrientes auspiciosas, se ve como auspicioso lo que ocurrió en Chile. Chile también durante muchos años había sido un pueblo bastante adormecido y como bastante resignado. Sin embargo, Chile despertó. Se ve en Brasil también, más allá de que no estamos hablando de cambios revolucionarios, pero sí estamos hablando de un cambio de mirada, un cambio de políticas, que nosotros abogamos para que sea en esa dirección. Después no negamos la realidad, no negamos los Milei, no negamos los Esper, los Macri con toda su derecha comunicacional y con todos los amigos manejando los resortes más importantes de la economía en nuestro país todavía. Eso es lo preocupante. Entonces, para nosotros tiene que ver esto con, primero, seguir organizando la fuerza propia. La fuerza propia es decir, somos muchos y muchas quienes estamos en este mismo rumbo, en este sentido, que tiene que ver con la defensa de derechos sociales básicos que son constitucionales. Además, nuestra Constitución es maravillosa, artículo 14 bis, tiene todo lo que debería tener un ciudadano y una ciudadana del mundo. Sin embargo, no tenemos derecho a ejercerlo acá. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza todavía necesaria para obligarlos a cumplir. Gobierne quien gobierne, esto también lo decimos, ¿no? Entonces, es auspicioso ver, como te decía, que nosotros desde nuestra autonomía, pero sin negar de que fuimos parte de aquel Chau Macri, de aquel basta las políticas neoliberales, de aquel queremos recuperar el Ministerio de Salud. Imagínate lo que hubiera sido la pandemia sin Ministerio de Salud, como nos dejó Macri, o sin Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para el desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que recuperamos, decimos un piso de partida, no es para nosotros un piso, un lugar, un punto de llegada. Es lo elementario y lo esencial, por lo que tanto hemos peleado. Ganamos más, ganamos un Ministerio de las Mujeres, ganamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ganamos el cupo laboral travesti trans, que se acaba de aprobar incluso ayer en el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral, con un tramado muy amplio de organizaciones, de colectivas, feministas, etcétera. Entonces, digo esto para verlo en clave de vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Si no, la desesperanza es lo que cunde y lo que prima, y yo creo que estamos en un muy buen momento. Lo que sí, a la defensiva, pero a veces no hay mejor ataque que una buena defensiva en esto para no seguir perdiendo derechos, no privilegios, derechos. Entonces,
Para nosotros este es el piso, estuvimos los universitarios y universitarias también, estamos en plan de lucha, es todo por el salario, del mismo modo que los estatales, del mismo modo el personal de la salud, del mismo modo también los trabajadores del cuero que movilizaron junto con nosotros, compañeros de la Curtiembre de Esperanza, por ejemplo, movilizaron también con nosotros el otro día, junto con movimientos territoriales, bueno. Y hay una cosa también que es muy novedosa dentro de esta precarización del trabajo, que sigue siendo precario, pero por lo menos es promisorio, que es la economía popular. Es la mal llamada economía social, o bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Pero estamos hablando de lo que tantos denostan al hablar de los planeros, y estamos hablando de que allí hay un nicho, un núcleo de organización popular que es muy potente. Y nosotros también desde la CTA Autónoma hemos tramitado la formación de cooperativas, sobre todo, bueno, yo estuve el otro día con el barrio San Pantaleón, compañeras que están en un emprendimiento productivo también, que es un taller textil con sublimado en telas, con montones de cosas que, además de que tiene un condimento feminista muy grande, porque trata de compañeras que salen de situaciones de violencia, y eso es muy importante. La autonomía económica para las compañeras en situación de violencia es lo principal, es la deuda más grande, pero bueno, ahí hay un Estado presente, quiero decir. Entonces, lo auspicioso es que pueda aparecer este vínculo entre un Estado presente y la organización popular. Esto es trabajo de la economía popular, sigue siendo trabajo informal. Está también el vínculo con el Estado para poder generar los corredores de ventas. Esto se está haciendo en muchas provincias de la Argentina, donde el Estado intervenga para que no sean solamente esos grandes empresarios que estamos diciendo que ocupan más del 90% de las góndolas en los supermercados y todo esto, sino que también haya políticas activas para que estos productos de la economía popular puedan llegar al consumo de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces hay circuitos que son más virtuosos que otros. De esto se trata el trabajo, de esto se trata el mundo del trabajo, y de esto se trata también la organización sindical. Y acá viene lo que refiere a la CTA Autónoma también, ¿no? Que es una central, vos lo sabés perfectamente, que nacimos de una central de nuevo tipo, dijimos siempre, cuando nos fuimos de la CGT en los 90, porque el mercado de trabajo había cambiado enormemente, el mundo del trabajo había cambiado, porque había desocupados, porque había precarizados, porque había todo lo que la CGT, que nuclea solamente a sindicatos con personería gremial y trabajadores formales, con vacaciones, con obras sociales, con medio aguinaldo, con todas las prerrogativas que tiene un trabajador o una trabajadora, ya no representaba a ese mundo que había sido expulsado a través de lo que fueron las privatizaciones y bueno, todo lo que fueron los despidos. Esto lo volvimos a vivir con Macri, y esto es lo que todavía está emergiendo, y cada vez más, por esto que te hablaba, se controlan, crece la economía, pero los índices de pobreza siguen siendo alarmantes, y la generación de trabajo también sigue siendo cada vez más precaria. Nuestra central ha crecido enormemente a partir de esas rutas de trabajo informal, quiero decir. Hoy hemos crecido, te diría, a un tercio de la afiliación que teníamos. Son organizaciones de la economía popular, son trabajadores informales, son trabajadores que se asumen como tal y reclaman ser respetados y respetadas como tales. Por ejemplo, trabajadores de la danza, cuando dicen, bueno, los artistas somos trabajadores también, no tienen obra social, no tienen un reconocimiento por parte de los estados, tienen que pagar sus propias salas, lo mismo que los trabajadores y trabajadoras de la música. Entonces, bueno, todo este tipo de trabajos no reconocidos que hemos tenido durante tantos años, y que ameritaría otra discusión, otro debate de la reforma de la ley de asociaciones sindicales, pero bueno, es otro debate. Nuestra central lo tiene más vivo que nunca. Entonces, salimos de la queja para pasar a la organización. Sí. Es esto. Se nos termina el tiempo, bien, lamentablemente. Bien. La vamos a seguir en otro momento. De todas maneras, queda claro el planteo, la jornada de lucha y bueno, el trabajo que están haciendo desde la CTA. Te agradecemos estas reflexiones y la seguimos Muchas gracias a vos, y bueno, la seguiremos porque vamos a proceso electoral también ahora en nuestra CTA. El 11 de agosto tenemos elecciones, así que estamos trabajando en los armados de listas para este mes que viene. Un abrazo grande. Un abrazo enorme.